Diario de Discursos. Volumen 25. Discurso 14. Pronunciado en el Salón de Asambleas de Salt Lake City, el domingo 9 de marzo de 1884 por la tarde. Los temas incluyen: posición visible de los santos, primeras persecuciones, hechos históricos que deberían publicarse en forma de libro, tratamiento anómalo de Utah, la política del gobernador Young y la de sus sucesores, diferentes, la profecía de Isaías cumplida, la ley de Edmonds, los santos aún vencerán, el verdadero objeto del ataque, y el resultado previsto. Por Erasto Nieve. Al levantarme ante ustedes, hermanos y hermanas, esta tarde, deseo comprometerme con el Señor, invocando su bendición sobre la congregación, y que el Espíritu Santo dicte lo que se diga para nuestra edificación y estímulo en el bien hacer. En la providencia de Dios, su pueblo está ubicado en los valles de las montañas rocosas, a medio camino entre los océanos, ocupando la posición de una ciudad asentada sobre una colina que no se puede esconder. Fueron las providencias de Dios alrededor de su pueblo las que los trajeron a esta tierra, las que los sacaron de, ¿qué diré?, fuera de la esclavitud. Quizás esa no sea la frase a utilizar, pero que los condujo fuera de los antiguos estados de América, donde la persecución había seguido a los santos desde su historia más temprana, a través de las grandes llanuras, guiados por la oración de fe y la inspiración del Todopoderoso, manifestada a través del presidente Brigham Young y sus hermanos, quien aconsejó y guió al pueblo hasta aquí y plantó sus pies en los valles de las montañas rocosas. No fue nuestra búsqueda. Como señaló una vez curiosamente el presidente George Albert Smith. Vinimos a este país voluntariamente, porque estábamos obligados a hacerlo. Cuando fueron perseguidas en el estado de Nueva York, las primeras iglesias huyeron a Ohio y se establecieron en la Reserva Occidental, la parte norte de Ohio. Ubicó una estaca de Sion, construyó un templo al Señor en Kirtland, desde donde se enviaron élderes a todas partes de América y a Europa. Perseguidos en esas regiones, la mayoría de ellos emigró hacia el oeste y se estableció en Missouri, donde se organizaron varias estacas de Sion y nuevamente se pusieron los cimientos para un templo, y a los 12, con otros miembros del sacerdocio, se les ordenó del Señor que tomaran su lugar. Partida a las naciones de Europa y otras partes del mundo, para predicar el Evangelio. Las persecuciones surgieron en esa tierra y se volvieron más generales que cualquier persecución que las hubiera precedido, hasta que el Estado se vio envuelto en problemas y el entonces gobernador Lilburn W. Boggs emitió una orden ejecutiva, quien ordenó a sus principales generales y ayudantes de campo que reunir la milicia del Estado y expulsar a los santos del Estado. Y en esta orden ejecutiva se utilizó esta frase notable. Hablando del pueblo mormón decía: hay que exterminarlos o expulsarlos del Estado. Es extraño que en una república como la nuestra, un país de derecho y gobierno, aparezca una orden ejecutiva de este tipo. Pero está fuera de toda duda. Ha pasado a la historia. Los anales del Estado así lo atestiguan. Y el resultado de tal orden es bien conocido en la historia de este pueblo. No fueron exterminados, pero sí expulsados del Estado. Me faltaría tiempo para hablar de las lágrimas, del dolor de las mujeres y de los niños, cuando maridos, padres y hermanos fueron arrastrados a prisión u obligados a huir y escapar de diversas maneras, a través de los desiertos del Gran Oeste, a través de las entonces inestables regiones del norte de Missouri y Iowa, hasta que encontraron un lugar de parada a ambos lados del Mississippi, en el condado de Hancock, Illinois, y en el condado de Lee, Iowa. Estos lugares se convirtieron temporalmente en lugares de reunión para los santos de los últimos días, donde se desplegó nuevamente el estandarte de la verdad y los santos comenzaron a establecerse en aquellas regiones, en ese momento, casi totalmente inestables. En el corto espacio de 7 años habían aumentado a decenas de miles y establecieron varias estacas de Sion a ambos lados del Mississippi, con la hermosa ciudad de Nauvoo como centro de sus operaciones y lugar del nuevo templo. Fue aquí donde se despertó la ira del pueblo de Illinois y Missouri contra los santos. Especialmente la ira de los condados circundantes, tanto en Illinois como en Iowa, hasta que se hizo evidente que los santos debían retomar la línea de marcha hacia alguna otra región inestable.
De la historia de las persecuciones que siguieron en 1845 a 1846. El martirio de los profetas José y Hiram, así como también la matanza de muchos otros individuos. La quema de casas, graneros, pajares, pilas de granos, las propiedades de los santos de los asentamientos externos cerca de Nauvoo y la consiguiente combinación de 9 condados para descender a Nauvoo, y la expulsión de los santos de la ciudad. Todas estas cosas, digo, son cuestiones de historia. Y si bien la gente del Estado en su capacidad organizada trató de protegerse de la responsabilidad directa de esos eventos bajo diversos pretextos, la cobertura era demasiado delgada por el hecho de que el entonces gobernador Ford, de Illinois, estaba realmente ayudando y cómplice de todos esos movimientos. No hizo nada para frenarlos, sino todo lo posible para alentarlos, y de esta manera la mancha de estas cosas, la muerte de los profetas y la expulsión de los santos, se adhirió al gobierno del Estado. Por mucho que algunas personas honorables del Estado se hayan opuesto a estas cosas, no había suficiente influencia ni poder en el Estado para intervenir en favor de estas cosas. La protección de los santos en el disfrute de sus derechos civiles y religiosos. Por lo tanto, se vieron obligados a retirarse y su marcha fue hacia el oeste, hacia estas montañas. Todo esto había sido predicho por el profeta José. Los santos habían estado esperando con ansias el cumplimiento de esos acontecimientos. No fueron del todo desapercibidos, por mucho que se deplorara la necesidad y por grandes que fueran los sufrimientos de los individuos y las familias y de la comunidad en su conjunto, en sus viajes por una distancia de casi 1500 millas a través del entonces desierto árido y sin caminos. La historia de los pioneros y de muchas personas que le siguieron y las privaciones de los primeros años del asentamiento de los santos en estas montañas rocosas también son asuntos de historia. Ojalá estuvieran recopilados en una historia sucinta y lúcida para que nuestros hijos pudieran leerla y no olvidar las escenas por las que pasaron sus padres. Porque son maravillosos. Hay muchos que viven ahora y que pasaron por estos acontecimientos. Eran partícipes personales de ellos. Pero la gran masa de la generación actual no sabe nada de ellos, solo que sus padres se refieren ocasionalmente a ellos. Por lo tanto, es muy cierto lo que dijo el presidente George Albert Smith, que vinimos a este país voluntariamente porque estábamos obligados a hacerlo. Parecía haber sido el camino trazado ante nosotros, y las circunstancias nos rodeaban y presionaban tanto, que no pudimos evitarlo, aunque de buena gana lo habríamos evitado si pudiéramos. Antes de tomar la decisión total de avanzar hacia el oeste, el presidente Brigham Young y los 12 entablaron comunicaciones con todos los gobernadores de los distintos estados al este de las montañas rocosas, implorándoles a ellos y a sus legislaturas alguna palabra de consuelo, de permiso tácito para los santos encuentren refugio y protección en manos de sus respectivos gobiernos. Estas comunicaciones oficiales, hechas a todos los estados y legislaturas estatales del país, recibieron muy poca consideración. De una parte de ellos no se recibió respuesta alguna, y aquellos que se dignaron contestar esas comunicaciones les respondieron evasivamente, sin expresiones cordiales de bienvenida, ni ninguna indicación de que usarían su influencia para mantener los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos. En resumen, desde todas partes se dio la espalda a los santos, e inmediatamente al frente estaba la turba combinada de 9 condados, librando una guerra contra ellos, respaldada en secreto por los poderes del Estado. O al menos no hubo ningún esfuerzo por parte del Estado para frenar las acciones de la turba. El presidente Young y otros élderes y el pueblo fueron acosados continuamente por demandas legales vejatorias. Fueron presionados en todas partes. Sus enemigos deseaban meterlos en problemas. Intentaron encarcelar a nuestros protagonistas. Y sin embargo, en un consejo celebrado en octubre de 1845, entre los 12 y los líderes de la oposición, incluidos representantes del Estado, el general principal de ese distrito, el juez de circuito de ese distrito, Stephen A. Douglas, posteriormente senador de los Estados Unidos y aspirante presidencial. Digo, a pesar de que se estipuló en ese consejo, que si de buena fe íbamos y hacíamos los preparativos necesarios para nuestra partida hacia el oeste, tan pronto como la hierba creciera en la primavera,
Para permitir que nuestros equipos pudieran vivir, deberíamos ser protegido y el espíritu mafioso restringido hasta que pudiéramos partir. Nuestro acuerdo y promesa de aceptar estas condiciones solo pareció envalentonar a nuestros enemigos más rabiosos en los condados circundantes y en lugar de respetar estas condiciones, acordadas por los dignatarios del Estado para nuestra protección durante el invierno, comenzaron a oprimirnos, acosarnos y hacer guerra contra nosotros hasta tal punto, que nos vimos obligados a continuar nuestra marcha en pleno invierno. A principios de febrero, multitudes de personas comenzaron a cruzar el Mississippi y a formar sus campamentos en los bosques de Iowa, preparándose para emprender su larga y lúgubre marcha a través del desierto. Con respecto a los terribles sufrimientos que siguieron, las terribles tormentas de nieve y lluvias que continuaron desde febrero hasta mayo, causando tales inundaciones y lodo, angustia y sufrimiento y las consiguientes enfermedades, como tal vez nunca antes haya conocido el hombre en circunstancias similares. Eran al menos tales que nadie puede representar o comprender adecuadamente, excepto aquellos que pasaron por ellos. De las muchas que quedaron en el camino antes de llegar a estos valles de las montañas, hay que dejar que las familias que fueron diezmadas cuenten la historia. La historia de aquellos primeros días de persecución y sufrimiento nunca se conocerá por completo. Pero en medio de todo esto, un buen número del pueblo de Dios fue sostenido por su fe y la providencia dominante de Jehová, y salió sano y salvo. Mientras que los más débiles y dudosos, los temerosos e incrédulos, se dispersaron por los países circundantes, abandonaron el cuerpo de los santos, navegaron arriba y abajo del Mississippi hasta las diversas ciudades de Illinois, Iowa y Missouri, y regresaron a los estados del este, mientras que otros de los pobres y menos capaces, aunque fervientes en la fe y permaneciendo en la verdad, fueron dejados en el camino, en las estaciones de paso que se plantaron entre los ríos Mississippi. Missouri, donde se abrieron granjas, se plantaron cereales y hortalizas para los pobres, hasta llegar a un lugar de encuentro general en el río Missouri, en el Consejo. Bluffs, donde el batallón mormón se alistó para la guerra mexicana y en medio del cual los campamentos de emigrantes se vieron obligados a detenerse hasta la primavera siguiente, cuando partieron hacia las tierras salvajes occidentales de este gran país interior. Dije que estas cosas habían sido dirigidas por la providencia suprema de Dios. La fuerza combinada de los incrédulos y los malvados se utilizó para expulsar a los santos y obligarlos a viajar hacia el oeste, a las montañas rocosas. Fue permitido por aquel que domina todas las cosas para el bien de su pueblo. Y las pruebas del pueblo y las aflicciones de los individuos y de las familias individuales finalmente se perdieron, por así decirlo, y fueron enterradas en el bien universal que la providencia había provisto para su pueblo en su conjunto. La escuela de experiencia por la que habían pasado los primeros líderes y familias de Israel durante un periodo de 16 años los había preparado para aquellas escenas difíciles y para el trabajo que estaban destinados a realizar en estas montañas al enfrentar las dificultades de una nueva era. País, de un desierto árido, de una región inexplorada, una región que se suponía completamente inhabitable. Se suponía que el gran cinturón árido que bordeaba las montañas rocosas y se extendía a lo largo de unos cientos de kilómetros al este de las montañas rocosas y a lo largo de la gran cuenca del desierto americano era absolutamente improductivo, incapaz de producir cereales, verduras y frutas necesarias para la civilización. Los escolares de mi edad recordarán haber mirado en sus mapas y haber visto todo este país marcado como el gran desierto americano. Se suponía que una franja, lindante con el Pacífico, estaba compuesta de tierras finas y fértiles y adaptadas a los asentamientos europeos. Pero ese país en el Pacífico estaba, en ese momento, en posesión de los mexicanos, con algunas misiones católicas establecidas a lo largo de la costa, donde habían cultivado algunos frijoles, coles y pimientos rojos, y donde se habían sustentado principalmente, aumentando el ganado. Esto era todo lo que había que mostrar por su presencia en esa región. Y los pocos tramperos que se habían mezclado con los indios de este gran país del interior durante 20 años opinaban que era absolutamente imposible cultivar cereales en ninguna parte de esta región. El capitán James Preger, el destacado cazador y trampero, que se había casado y había establecido un puesto comercial entre los Ozones,
Se reunió con los pioneros en Big Sandy y les dio la opinión de sí mismo y de los primeros tramperos que habían pasado por este país, que aquí sería imposible cultivar cereales. Nos habló del valle del Gran Lago Salado y señaló especialmente el valle, al que llamó Valle de la Salida de Utah, el valle que se extendía entre el lago de agua dulce de Utah y el Gran Lago Salado, como el lugar más probable en todo este gran país interior para cultivar grano. Al mismo tiempo complementó su cuenta de la tierra con la opinión de que era imposible cultivar grano, y como factor decisivo de su opinión ofreció $1,000 como prima por la primera mazorca de maíz que se debía cultivar en este valle. Pero la fe que sostuvo a los santos y que los guió respondió así a través del presidente Brigham Young al capitán Brille: espera un poco de temporada y te lo mostraremos. Hemos mostrado al mundo lo que se puede hacer, o, mejor dicho, el Señor nuestro Dios, el Dios de los santos de los últimos días, nos ha mostrado a nosotros y a todo el mundo lo que se puede hacer en esta zona hasta ahora estéril región cuando su bendición reposó sobre ella. El primer movimiento importante de la compañía pionera al poner un pie en este terreno cerca de Cedar Creek fue reunir el campamento, postrarse bajo el sol al mediodía y dedicarse a Dios y a esta tierra como habitación de sus santos, implorando su bendición sobre ella, para que su esterilidad se convierta en fecundidad y para que las recompensas de su pueblo sean seguras. Y donde quiera que se dirigieran sus pasos, al norte o al sur, al este o al oeste, la oración y la fe de un pueblo afligido y devoto ascendieron al cielo para que el Dios de la tierra la santificara y santificara los elementos y hacer fructífero el país. El arte del riego era desconocido en el continente norteamericano en aquella época, al menos entre los colonos europeos en Estados Unidos. No había ninguna parte de los Estados Unidos que en ese momento dependiera del riego artificial en todas las regiones áridas de América. El sistema de riego adoptado en Utah ha sido copiado considerablemente por California, Colorado, Arizona, Wyoming, Idaho y Montana, aunque algunas de las mejores características de nuestro sistema de riego han sido descuidadas en estos estados y territorios circundantes. A las compañías de canales y de irrigación se les ha permitido organizar y monopolizar los arroyos y hacer a los agricultores tributarios de ellos, contribuyentes por el uso del fluido que Dios envía desde el cielo. Es decir, no han unido los intereses del agricultor, el propietario de la tierra, con los propietarios del canal como lo hemos hecho en Utah, sino que han convertido el agua en una propiedad personal más que en un agregado de la propiedad, obligando al agricultor a alquilar o comprar agua para sus tierras. Aquí Utah da ejemplo en esta región árida al resto del mundo, y la historia futura de este gran país interior otorgará todo el honor debido a la sabia legislación de Utah y a los sabios consejos de sus líderes, y desaprobará la locura de los estados y territorios circundantes al no seguir su ejemplo a este respecto. Pero el Señor ha bendecido los trabajos del pueblo de Utah al desviar los arroyos de las montañas sobre las llanuras áridas, abrir granjas, huertos y viñedos, construir aldeas, pueblos y ciudades, organizar gobiernos y establecer una comunidad. El historiador imparcial de épocas futuras admitirá que la historia temprana de los santos de los últimos días preparó a sus líderes para gobernar, organizar y controlar la sociedad y moldearla para el mejor interés de todos. La hora habrá consumido su furia y la ignorancia estúpida y ciega de los demagogos se habrá perdido y ahogada en el sentido común del pueblo. Sin embargo, nuestros vecinos del este en Missouri, Illinois, Iowa y los estados del Atlántico aprobaron en lo más profundo de su corazón el asesinato de los profetas y la persecución y expulsión de los santos, aunque algunos de ellos alzaron sus voces contra ello, pero el voces tan elevadas eran como visitas de ángeles, pocas y espaciadas, e impotentes para cambiar la corriente popular o detener la marea que fluía, como las aguas que la serpiente arrojó de su boca después de la mujer apocalíptica que huyó de la cara de la serpiente al desierto. El Señor tenía un lugar preparado para su iglesia en el desierto, en el gran desierto americano, donde sería preservada de la faz de la serpiente por un tiempo. Recuerdo bien esos primeros años, al igual que muchos de los que están aquí antes que yo, aunque su número está disminuyendo rápidamente de manera visible. Recordamos la época en que se organizó el primer gobierno del estado en estas montañas. Fue simultáneo con la organización de un gobierno estatal en la costa del Pacífico bajo el título de Estado de California.
El gobierno provisional del estado de Deseret nombró delegados para visitar Washington y presentar su solicitud de admisión a la Unión en el mismo Congreso en el que aparecieron los representantes de California y llamaron a la puerta para solicitar la admisión. Ambos actuaron en su capacidad soberana al organizar el gobierno de su estado y adoptar su constitución estatal. No necesitaba ninguna ley especial del Congreso que les otorgara libertad para hacerlo. Porque en ambos casos el pueblo de California y Utah actuó en virtud de sus derechos inalienables como hombres libres con derecho al disfrute de un gobierno libre y bajo las instituciones generales de nuestro país, que reconocen el derecho del pueblo al autogobierno local. Cada estado organizó un gobierno estatal, adoptó una constitución estatal. Eran igualmente republicanos en la forma y liberales en el espíritu y simultáneamente presentaron una solicitud de admisión al Congreso. La respuesta del gobierno general a California fue favorable. Al de Deseret desfavorable. En otras palabras, reconocieron en uno los derechos de autogobierno local, admitieron a sus senadores y representantes en el Congreso y al Estado en la Unión en pie de igualdad con los estados originales. Mientras que a Deseret le devolvieron una forma territorial de gobierno, adoptaron la ley orgánica y nombraron a sus funcionarios territoriales. Gracias al consejo de nuestro constante amigo, el general Thomas L. Kane, el presidente Fillmore, que sucedió al general Taylor en la presidencia, nombró al presidente Brigham Young como primer gobernador de Utah. Estábamos agradecidos incluso por este reconocimiento parcial de los derechos del pueblo al autogobierno local, pero, por extraño que parezca, en la organización de nuestro gobierno territorial, al Congreso de los Estados Unidos le pareció bien nombrar al gobernador de Utah. Una parte integral de su legislatura local, facultada para aprobar sus leyes o ejercer un veto absoluto y sin reservas en todos los asuntos legislativos. Una característica tan poco republicana e inusual que difícilmente podría ser soportada por ningún otro pueblo durante un periodo de 35 años, excepto los santos de los últimos días, y en este caso somos una excepción. 2/3 del Senado y 2/3 de la Cámara de Representantes pueden aprobar cualquier medida por encima del veto del presidente de los Estados Unidos. Lo mismo puede decirse de todas las legislaturas de todos los estados de la Unión. Basta un voto de 2/3 de la legislatura para aprobar cualquier medida sin el veto del gobernador, y esta es la regla que rige en los territorios, así como en los estados, con excepción de Utah y Nuevo México. Solo me refiero a esto como un ejemplo de los marcados celos que han prevalecido hacia este pueblo, la falta de voluntad para concederles el derecho común de autogobierno local. Bajo la administración del gobernador Young, sus esfuerzos siempre estuvieron dirigidos a la Asamblea Legislativa para ampliar y extender el área de libertad del votante y los derechos de la gente común, sin intentar nunca ejercer el poder de veto, y mucho menos ampliar las prerrogativas del Ejecutivo. Y bajo su administración, se promulgaron leyes para establecer varios cargos necesarios para administrar los asuntos del gobierno territorial, así como los de los condados y municipios, haciéndolos todos electivos por el pueblo o por sus representantes elegidos en la Asamblea Legislativa Unida. Parece haber estado reservado a uno o dos de nuestros últimos gobernadores, especialmente al actual, trabajar asiduamente, tenaz, ciegamente y, según creemos, tontamente, para restringir el sufragio popular, los derechos de la masa del pueblo. En la gestión de sus propios asuntos locales y en la elección de sus propios funcionarios o para el manejo de sus propias finanzas. Yo digo que parece que corresponde a nuestros difuntos gobernadores luchar seriamente para ampliar la prerrogativa ejecutiva. No contento con el poder de veto reservado en la ley orgánica del Congreso para anular cualquier acto de la Asamblea Legislativa de Utah, ni tampoco con el segundo veto conferido absolutamente al gobernador simplemente reteniendo su aprobación de cualquier medida. El actual gobernador ha buscado de diversas maneras ampliar esta prerrogativa ejecutiva. Me refiero a estas cosas solo como elementos de la historia que estamos haciendo para nosotros mismos y que nuestro gobierno federal y sus representantes en Utah están haciendo para sí mismos, y que el historiador señalará como evidencia de un deseo continuo de agresión contra las libertades del pueblo.
Soy muy consciente de que la excusa para todo esto es la unidad de nuestro pueblo, el hecho de que no se distrae tanto con los esfuerzos de los aspirantes a demagogos y sátrapas políticos. Y que su propio sentido común les enseña la necesidad, bajo las circunstancias existentes, de considerar bien y meditar los caminos de sus pies y unirse en las mejores y más sabias medidas, y en la elección de hombres honorables confiables para ocupar los diversos cargos dentro del país. Donde el pueblo, en lugar de dividir y admitir en el poder a aspirantes a demagogos. Nosotros, como pueblo, hemos adoptado el lema de que el cargo debe buscar al hombre, en lugar de que el hombre busque el cargo, e invariablemente hemos administrado a quienes buscan el cargo esta silenciosa reprimenda, un billete de permiso para quedarse en casa. El buen sentido del pueblo les ha llevado a buscar hombres honorables y sin aspiraciones y a llamarlos al deber, a ocupar los cargos en interés del pueblo, no para el botín y el lucro, sino como recompensa de una buena conciencia y la aprobación de un pueblo honesto, discernidor y aprobador. Y esta unidad del pueblo no ha sido únicamente una cuestión de nuestra propia búsqueda, por muy deseable que sea, sino que es en gran medida el resultado de una presión externa. Si nos dejamos a nosotros mismos, sin ser desmentidos ni burlados. Si se nos trata con algún grado de justicia y liberalidad, y con libertad para disfrutar de los derechos e inmunidades de la ciudadanía, sin ser molestados ni perseguidos, me temo que pronto comenzaremos a aprender las costumbres de los malvados que nos rodean, o de los tontos de otros países. Y los negligentes, los irreflexivos y los ignorantes entre nosotros pronto estarían siguiendo a los demagogos políticos. Pero parece ser una de las providencias de Dios que debería haber suficiente oposición desde afuera, es decir, de aquellos que no son de nosotros, para unirnos y permitirnos ver nuestro único interés verdadero en tratar de convertirnos en uno. Y esa unidad no ha sido la unidad de la ceguera, un seguimiento ciego de los ciegos, sino que ha sido el resultado de videntes y profetas y sabios y padres del pueblo que previeron el mal y lo señalaron de esa manera. Todos han podido verlo y comprobarlo por sí mismos. Han seguido con los ojos abiertos a los videntes y profetas que no caminan en la oscuridad, y el resultado ha sido que no hemos caído juntos en el hoyo, sino que hemos seguido prosperando y avanzando por el camino que el cielo ha marcado. Para nosotros y los enemigos de este pueblo, que han recurrido a todas las medidas que su astucia e ingenio pudieron idear para obstaculizarlos y disminuir sus libertades. Son estos los que han caído en el foso, los que han quedado atrapados en sus propias medidas, los que han sido atrapados con sus propias trampas, y su necedad se ha manifestado, y les ha sucedido la predicción del profeta Isaías. La sabiduría de sus sabios ha perecido, y la inteligencia de sus prudentes se ha ocultado. No más en ningún ejemplo anterior que en su último esfuerzo, la llamada Ley Edmonds, que es el resultado de los esfuerzos y trabajos combinados de una nación engendrada por los sacerdotes asalariados, un cónclave que reunió en Ogden los representantes de todos los sectarios de Judá. Entonces una nación gimió y la montaña trabajó y dio a luz un ratón, la ley de Edmonds. Su objetivo principal era ser efectuado a través de una comisión, elegida expresamente, no para administrar esa ley según la letra de la misma, sino elegida con un entendimiento secreto y obligaciones tácitas para hacerla cumplir con el espíritu de despotismo en el que había sido concebida. Y al establecer reglas irresponsables, reglas propias, absolutas y no apelables a nadie, y hacerlas cumplir a su manera, han logrado privar de sus derechos no solo a los polígamos reales, sino a todos aquellos que han estado de alguna manera asociados o conectados con polígamos. Familias. No solo esposas plurales, sino primeras esposas, y hombres y mujeres que hace muchos años han sido liberados, para usar una frase común, de la poligamia. Todos los que por cualquier causa han dejado de ser polígamos. Todos ellos han sido privados de sus derechos, excluidos de privilegios políticos, se les ha prohibido ocupar cargos públicos, incluso ser observadores de vallas, directores de escuelas, agrimensores públicos o supervisores de calles. Los hombres que hicieron este país, que organizaron el gobierno en él, que establecieron el orden, preservaron la paz y domesticaron a los salvajes, que fueron la policía de montaña de todo este gran país interior durante 30 años, ¿se han sometido mansamente a estos fallos y decisiones arbitrarias?
sin protestar y porque no había poder para resistir? Solo diré que lo han hecho desde la misma inspiración y sentimiento que les ha regido desde el principio en todas sus andanzas. Se han rebajado a conquistar. ¿Conquistarán? Sí, Dios vencerá, y con Él se levantarán y prevalecerán. Que nadie intente aprovechar esta expresión como una traición, una deslealtad al gobierno, un desafío al poder de este gran país. No se dice con ese espíritu ni con tal intención. Pero es la declaración abierta de esa fe lo que subyace a los movimientos de este pueblo y lo que los ha llevado a la victoria desde el principio. Puedes escribirlo como una profecía, pero no como una amenaza, no como un desafío, no como una expresión traicionera. Reconocemos nuestra lealtad al gobierno general. Reconocemos que es nuestro deber sostener el derecho constitucional y las instituciones de nuestro país común, y si los hombres en el poder sobrepasan sus límites legítimos y ejercen un poder que no les confiere la Constitución y violan sus disposiciones sagradas en su celo. Si queremos pisotear las libertades de los santos o obstaculizar sus caminos, es nuestro deber soportar y tolerar, hasta que el Señor diga, es suficiente, y hasta que Él abra el camino, a su manera maravillosa, para lograr un cambio y nuestra liberación. Recuerdo bien los discursos que se pronunciaron en algunas de las grandes ciudades de los estados del oeste y del este, cuando todo el pueblo se levantó y se instó a ejercer su influencia sobre el Congreso para aprobar la ley Edmunds. Recuerdo bien que muchos de sus oradores más destacados pronunciaron la declaración de que la poligamia era la menor parte del mal contra el que luchaban en Utah. Siempre he sido consciente de esto. Solo unos pocos, comparativamente hablando, de sus principales oradores tuvieron la temeridad, o tal vez la falta de política, de expresar públicamente esta visión del caso. Pero quienes hicieron tal declaración dijeron que la unidad exhibida por el pueblo de Judá, el voto unido y sólido de los santos de los últimos días, era mucho más temible que su poligamia. Esto fue reconocido y puesto claramente de manifiesto por la acción del actual ejecutivo de Judá, cuando introdujo por primera vez como requisito previo para el nombramiento de notarios públicos, un juramento de su propia disposición y legal en todos los sentidos, bajo pena de rechazar sus encargos, que ellos no eran polígamos ni bígamos, y no habían convivido con más de una mujer en la relación matrimonial. Y cuando los comisionados de Utah llegaron a Utah y comenzaron sus labores en uno de los planes ideados para llevar a efecto la ley Edmunds, adoptaron la misma medida que había sido introducida por su excelencia el gobernador Murray, e incorporaron la misma disposición en su juramento de prueba, lanzado en la boca o en la cara de cada votante individual, hombre y mujer, este juramento de prueba, dejando a cada libertino del país y a cada mujer lasciva, a cada prostituto y adúltero. Secreto en libertad de registrarse, votar y ejercer cargos, siempre que sus enlaces no hayan sido en la relación matrimonial. Pero los hombres honorables y las mujeres honorables que habían hecho votos sagrados entre sí y habían obedecido sagradamente cumplían estos votos y criaban a sus familias para que honraran y respetaran a sus padres y fueran buenos ciudadanos en la sociedad, enseñándoles a temer a Dios y a honrar a los patriarcas de antaño, a huir de la fornicación y a considerar la prostitución y el adulterio como las mayores de las cosas. Todos los crímenes, además del derramamiento de sangre inocente, todos estos padres y madres deben ser privados de sus derechos. Y se intenta deshonrarles ante los ojos de sus hijos e hijas. Hicieron un llamado a sus hijos e hijas para que se levantaran en su majestad y arrojaran a sus padres y madres por la borda y los eligieran para el poder. Y cuando el pueblo nombró al honorable John T. Kent como su delegado al Congreso, para cubrir la vacante creada por la acción antiliberal y no republicana del llamado Partido Republicano al expulsar del Congreso a su delegado, el honorable George Buchanan. El candidato de la oposición, el juez Pete Van Zille, recorrió este territorio pronunciando su discurso político, llamando en su ayuda a sus seguidores en todos los lugares donde pudo conseguir audiencia, contándoselo a las masas populares. Mi elección significa la continuación de sus libertades. La elección de mi oponente significa su privación de derechos como todo un pueblo, la abolición de su asamblea legislativa, su reducción a una colonia gobernada absolutamente como una raza conquistada.
adecuando la acción a la palabra. Quienes lo sustentaron han trabajado para cumplir sus profecías y todavía están trabajando para cumplirlas. Sabemos muy bien que el diablo, así como el Señor, puede pronunciar algunas verdades y, a veces, se le permite cumplir sus predicciones. Los hombres malvados hacen esto tan bien como los justos. Pero hay un decreto que ha salido desde la antigüedad, cualquiera que sea el resultado de unas pocas escaramuzas aquí y allá, y de vez en cuando, a través de las generaciones de los hombres, la gran y última batalla resultará en el derrocamiento total de su satánica majestad. Será atado con cadenas eternas y arrojado al abismo, y sus seguidores serán arrojados con él. Es esta seguridad subyacente en la fe de los santos la que les permite avanzar y ascender, confiando en el brazo de Jehová y en el triunfo supremo de la verdad y la justicia en la tierra. Que aquellos hombres que han trazado estos planes para restringir nuestras libertades e inmunidades como ciudadanos, y forjado grilletes para nuestras manos y pies, no lo han hecho en interés de la moralidad, se hace dolorosamente evidente en el juramento de prueba redactado por el gobernador Murray, adoptado por los comisionados y sostenido, en lo que respecta a cualquier manifestación exterior, por el Congreso y el pueblo de la nación, en el sentido de que continúan respaldando a este gobernador federal y a estos comisionados, y sosteniéndolos en sus decisiones y en los resultados de las mismas. Si hubieran estado trabajando honestamente en interés de la moralidad, se habrían limitado a hacer el esfuerzo de excluir a los que estaban en matrimonio plural y abrazar en sus brazos al libertino, al adúltero, al prostituto, al fornicario y a toda persona lasciva de cada clase en la tierra fuera de la relación matrimonial. Esto muestra que luchaban contra el orden patriarcal del matrimonio y no contra las relaciones sexuales ilícitas, la contaminación de los sexos y la degeneración de la raza. Todas estas cosas están expuestas ante el alto cielo, para que los ángeles las vean, para que los futuros historiadores reflexionen sobre ellas y para que los niños que, tal vez, se salven de estos innobles padres las miren con indecible disgusto. El poder unipersonal ejercido por un extraño designado para un cargo federal y enviado entre el pueblo como gobernador. El poder unipersonal que ejerce su ipse dixit para anular los actos de un gran pueblo a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa y para dictar al pueblo o a sus representantes lo que pueden hacer con sus impuestos o lo que deben hacer con sus impuestos. No hacer con ellos. Todas estas cosas, digo, serán referidas por el futuro historiador como marcas muy, muy negras en su historia. Y también su celo y esfuerzos ciegos, ¿a qué? Prevenir el crecimiento, agrandamiento y extensión de los santos de los últimos días en el país. Este es el verdadero objetivo que subyace a todos sus esfuerzos. Los santos de los últimos días no imitan el ejemplo de las ciudades orientales y las antiguas comunidades de la costa atlántica al destruir a sus descendientes. No patrocinan al vendedor de medicinas nocivas, venenosas y destructivas para provocar abortos, infanticidios, asesinatos de niños y otros dispositivos perversos con los que impedir la multiplicación de su especie, a fin de facilitar la gratificación de la lujuria carnal. No estamos dispuestos a imitar estos ejemplos, ni a beber de la perniciosa doctrina que una vez pronunció en la iglesia de Plymouth el célebre Henry Ward Beecher, de que era un mal positivo aumentar las familias en la tierra más allá de una extensión limitada, y la capacidad de los padres para educarlos y mantenerlos adecuadamente, sosteniendo la idea de familias pequeñas. En efecto, justificando a las madres, a los unatumadres rurales de Nueva Inglaterra, y sus parejas que sancionan sus esfuerzos por destruir a su propia descendencia y por impedir la fecundidad de la raza. Imagínese tal doctrina justificada por el célebre orador del siglo XIX y repetida por los pequeños de todo el país. A los santos de los últimos días se les enseña a reverenciar las palabras del Dios de Abraham, Isaac y Jacob acerca de la multiplicación de sus especies, y son llamados como sus hijos a multiplicarse y henchir la tierra. Si el viajero que visita Ayuda se digna visitar nuestras congregaciones, nuestras escuelas y nuestras asociaciones de mejoramiento, podrá ver huestes de niños creciendo por todas partes, a todos los cuales se les enseña a leer y escribir, y en las ramas comunes de una educación inglesa más allá de la que se encuentra en cualquier otra parte del país en circunstancias similares.
Pero a pesar de todo esto, lo dicen en secreto entre ellos y en los consejos nacionales y estatales. Esto nunca servirá. Un pueblo que se multiplica y aumenta de esta manera invadirá la tierra. Dicen, como lo hizo el faraón de antaño, debemos hacer algo para detener este aumento. Faraón ideó medios para controlarlo en secreto, acusando a sus parteras y emitiendo un decreto para que todo niño varón nacido en Israel fuera ejecutado. Leemos que cuando Moisés nació y su madre encontró que era un buen niño, ella hizo caso omiso del decreto del rey, y Dios anuló a su favor, en cumplimiento de su fe, y protegió sus movimientos, y Moisés fue perdonado y llevado al reino del rey. Casa, y sin saberlo fue educado bajo su tutela para convertirse en el futuro libertador de Israel y legislador de las naciones. La historia pero se repite. Los esfuerzos de los inicuos por detener el crecimiento y engrandecimiento de los santos de los últimos días fracasarán de la misma manera, y el fracaso se basará en principios tan naturales como lo fue en la antigüedad en los días de Moisés. Porque el Señor lo ha decretado. Ha decretado que Sión prosperará y que en los últimos días prevalecerán la justicia y la verdad. Bienaventurados todos aquellos que escuchen la verdad y caminen con rectitud, y ay. Sean para los que pelean contra Sión. Porque viene la hora, dice Jehová de los ejércitos, cuando todos los que pelean contra Sión serán como un sueño de visión nocturna. Será como cuando un hombre hambriento sueña y aquí come, pero se despierta y su alma está vacía. O como cuando un hombre sediento sueña y aquí bebe, pero se despierta y, he aquí, él está cansado y su alma tiene apetito. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra Sión. Esta obra no es del hombre sino de Dios, quien por segunda vez ha extendido su mano para hacer volver a Sión. Y él ha dicho: reúnanme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Su brazo está extendido para cumplir los propósitos que ha predicho por sus profetas desde el principio del mundo hasta el presente, y no volverá atrás hasta que haya cumplido todas las cosas. Que la gracia de Dios esté y permanezca con nosotros individual y colectivamente. Que nos ayude a recordar estas cosas. Que no olvidemos el alto llamamiento al que somos llamados. Que permanezcamos en la verdad. Que nos mantengamos firmes en nuestro trabajo. Que podamos seguir adelante en nuestras labores sin ceder al tentador. Porque si somos fieles nuestro triunfo es seguro y nuestra recompensa no viene de abajo, sino de arriba, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estabas escuchando un discurso del apóstol Erastus Snow, pronunciado en el Salón de Asambleas de Salt Lake City, el domingo 9 de marzo de 1884 por la tarde.